Paz de Cristo, amados hermanos, queridos amigos, una vez más, su escuela dominical del Templo La Peña de Oreb. Y en este día vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos el domingo anterior, la segunda parte, la parte final de la batalla de Armagedón. Mis bendiciones para cada uno de ustedes allá en sus hogares o donde se encuentre, donde usted escuche y vea este video. Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y vamos a leer allí en el capítulo 16, el mismo capítulo que utilizamos, la misma cita que utilizamos la ocasión anterior. En el capítulo 16 dice así el verso 13, 14 y el verso 16. Dice así la palabra de Dios. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonio, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos a orar y que el Señor nos guíe en este estudio. Padre Santo, amado Dios, amado Jesús, te pedimos que tú nos guíes, Señor, en este estudio. Sabemos que estos son temas difíciles para nosotros de comprender, porque hay mucho lenguaje simbólico en este libro y aún los eruditos de la Biblia no se ponen de acuerdo en la interpretación, pero con la ayuda tuya, Señor, tu Espíritu Santo nos va a guiar para que nosotros podamos impartir una enseñanza que sea de gran bendición para el pueblo y para los amigos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amigos, entramos una vez más en sus hogares, amén. Y tal vez algunos se estarán preguntando cuál es el propósito de este estudio. ¿Por qué a nosotros nos interesa la batalla de Armagedón? Y es posible que hasta le resten importancia para efecto, dice, para nosotros, para la iglesia. ¿Por qué nos interesa este estudio? Eso lo vamos a ver más adelante. A través del desarrollo de este segundo estudio nos vamos a dar cuenta por qué es importante que nosotros conozcamos y estudiemos lo que es la batalla del Armagedón. El domingo pasado estuvimos viendo la primera parte, como decía, de este estudio, en el cual vimos al pueblo escogido de Dios bajo ataque del anticristo. Y aunque no lo menciona aquí en el libro de Apocalipsis, en su totalidad, en otros libros de la Biblia sí dice qué fue lo que sucedió, cómo se desarrolló esta batalla. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, capítulo 12, capítulo 14, se menciona algunas de las cosas que iban a suceder en esta batalla. Por ejemplo, que la ciudad sería tomada, saqueada, las casas, violadas las mujeres, y que la mitad de la población sería llevada en cautiverio, y la otra mitad huiría al desierto. Como dijimos anteriormente, y lo repetimos una vez más, porque queremos que esto quede bien claro en la mente de nosotros. El propósito principal de este periodo de la gran tribulación es la de preparar al pueblo escogido de Dios, los judíos, para la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías. Por esto Jeremías llama a este periodo o a este tiempo de angustia de Jacob. Se entiende que Jacob se refiere a Israel. También debemos recordar que durante la segunda mitad de la gran tribulación Dios escogerá. Eso está aquí en el capítulo, déjeme ver si lo encuentro, el capítulo 10, 11 por allí. La aparición de 144,000 judíos que Dios va a escoger, 12,000 de cada tribu de Israel, y los va a sellar para que ellos prediquen el evangelio en todo el mundo, a los judíos y también a los gentiles. Y el anticristo no los va a poder tocar, porque con ese sello son intocables. Ahora bien, por supuesto que en la predicación del evangelio
Al igual que Pedro, ellos se van a dirigir primeramente a los judíos. Pero también muchos judíos van a creer por el testimonio, por la predicación de estos 144,000 judíos. Pero también le van a predicar a los gentiles y millones de personas se convertirán en todo el mundo. En este tiempo de la gran tribulación, posiblemente nosotros vamos a ver que se convierten muchas más personas de las que se han convertido en este siglo XXI, siglo XX. También tenemos que mencionar la aparición de dos testigos en el capítulo 11. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis se habla de dos testigos que fueron enviados desde el cielo a mitad de la gran tribulación, transcurrido 3 años y medio. Dios va a enviar a dos testigos del cielo para que prediquen y van a hacer señales y maravillas. El propósito de estos dos testigos es mostrarle al mundo que hasta ese momento estaban cautivados por las señales, el poder del anticristo y del falso profeta. Dios les va a mostrar a través de estos dos testigos que hay un poder superior al poder del anticristo y al poder del falso profeta. Y ellos van a hacer grandes señales. Estos dos testigos van a manifestar el poder y la gloria de Dios con señales, con maravilla, y nadie los puede dañar, nadie los puede tocar. Además, cierran el cielo para que no haya lluvia durante 42 meses. Quiere decir que durante esa segunda mitad de la gran tribulación va a ser un tiempo terrible de sequía. No va a haber lluvia del cielo. Va a ser un tiempo terrible. Y esto concuerda precisamente con lo que hizo Elías en el tiempo de su profecía, por lo cual se piensa que uno de estos dos testigos es Elías. Adicionalmente, convierten las aguas en sangre y hieren a la tierra con toda clase de plaga, como sucedió en los tiempos de Moisés en Egipto. Por eso se cree que el otro testigo sea Moisés. Los mensajes de estos dos testigos, acompañados de esas señales prodigiosas que Dios les permitió hacer, hará que millones de personas se conviertan a Cristo, incluyendo miles de judíos. No podemos entrar en detalle sobre el ministerio de los 144,000 judíos ni de los dos testigos, porque no nos alcanza el tiempo, pero usted lo puede buscar allí en la Biblia, lo puede leer con calma. Mencionamos en el estudio anterior, si ustedes recuerdan, un posible lugar que sería el refugio del pueblo judío, los que lograron escapar. Recuerden que un remanente logró escapar y se trata de la ciudad de Petra, que está enclavada en el desierto de Jordania, ahí pegadita a Israel. Para asegurar la victoria, Satanás, el dragón, el anticristo, la bestia y el falso profeta, como leímos allá en el capítulo 16, que leímos aquí al principio del capítulo, en el verso 13, envían 3 emisarios con poderes diabólicos a los gobernantes de toda la tierra. Poderes demoníacos tienen estos emisarios, amén, y van a hacer grandes señales delante de los gobernantes, los presidentes, y los van a convencer para unir sus ejércitos, para pelear contra el pueblo de Dios. En cuanto al remanente que huyó al desierto que hemos mencionado, Dios los iba a guardar durante ese tiempo, la segunda mitad de la gran tribulación, y los iba a sustentar, amén, por esos 3 años y medio. A ellos no los podía tocar por más que quisiera el anticristo ni sus ejércitos. Estaban allí respaldados por el poder de Dios. Bien, esto es a manera de introducción. Vamos a entrar ahora en lo que es la segunda parte de la guerra de Armagedón. Ya tenemos idea, de acuerdo al estudio anterior, del lugar donde se va a desarrollar esta batalla. La ciudad de Megido como cuartel general del anticristo, y las llanuras de Yisrael, de Esdraelón, y aún la llanura de Josafat, del valle de Josafat, de acuerdo al profeta Joel, también va a ser parte de esta batalla. Incluso esta batalla se va a extender al sur, hacia las llanuras de Edom. Amén. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y todo es para tratar de destruir al pueblo de Israel, porque ese es el enemigo de Satanás, el pueblo de Israel, porque de allí sale el que lo venció allá en la cruz del Calvario.
Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos saber lo que ocurrió en esta batalla si realmente lo que dice aquí en Apocalipsis no es mucho? Porque como yo les dije en el estudio anterior, ya Dios les había revelado a sus santos profetas acerca de esta batalla y le había dado detalles como a Zacarías, amén, como a Joel, como a Isaías, incluso Jeremías, amén, Ezequiel. Todos esos profetas recibieron la revelación de Dios acerca de esta batalla. Por ejemplo, Apocalipsis lo tenemos, además de aquí en el capítulo 19, donde vamos a entrar ahora, y este capítulo 16, también en el capítulo 14, ahí de los versos 14 al 20, en el capítulo 20 también, en el capítulo Ezequiel, en el capítulo 38 y 39, si usted lo puede leer, todos estos datos se los estoy dando porque usted los puede leer allá en casa con calma. Ezequiel capítulo 38 y 39, Zacarías capítulo 12 y 14, Isaías capítulo 63, Joel capítulo 3. Como esto va a quedar grabado, usted puede volver a escuchar la grabación, anotar esta referencia que le estoy dando y después usted puede leer en detalle. Aquí vamos a tocar algunos puntos de esto. Vamos a mencionar un elemento nuevo que no habíamos mencionado hasta ahora, y es que hay varios frentes de guerra en contra de Israel. Para ser más específico, 4 frentes de guerra, porque recordemos que Satanás, el anticristo, el falso profeta, recorrieron todo el mundo, amén, sus emisarios, para reunir a los gobernantes. Así que van a venir de los 4 confines de la tierra, de los 4 puntos cardinales, van a venir ejércitos en contra de Israel. Así que va a haber 4 frentes de guerra en contra de Israel. En primer lugar, el primer frente de guerra va a ser el anticristo, al mando de una confederación de 10 países con sus ejércitos. Recuerde los 10 cuernos que se hablan en Apocalipsis capítulo 13 verso 1, la bestia que surgió del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. También el profeta Daniel habla acerca de esos 10 cuernos. Esos son los que formaban parte del imperio romano anteriormente, amén. Hoy en día existe la comunidad europea, amén, donde están reuniéndose estas naciones. Aparentemente el anticristo va a tomar control sobre todas estas naciones. También tenemos la Confederación del Norte, amén, que habla Ezequiel en el capítulo 38, verso 5. Usted lo puede buscar después. Ahí se habla de Persia, de Cus y de Fud en aquellos tiempos. Hoy en día, ¿qué naciones están en esos territorios que anteriormente ocupaban Persia, Cus y Fud? Pues son Irán, Etiopía y Libia, todos enemigos de Israel. Y también se habla allí en ese capítulo 38 de Togarma, que hoy en día viene siendo Turquía. Todos estos se van a reunir en contra de Israel. También están los reyes del oriente. Recuerdan lo que decía el capítulo 16, que se iban a secar las aguas del río Éufrates para el camino a los reyes del oriente. En el capítulo 16, el verso 12, cuando el sexto ángel derramó su copa, por allí van a venir los reyes del oriente. ¿Quiénes van a ser estos reyes del oriente? ¿O quiénes van a ser estos gobernantes? ¿Cuáles van a ser las naciones? Se piensa que puede ser Rusia, China, tal vez Corea del Norte y otras más, todos enemigos de Israel. Y por último, el rey del sur, que proviene de África, y probablemente sea Egipto, que se menciona mucho aquí en la Biblia. Significa que gran parte del mundo, con todos sus ejércitos y todos sus recursos militares, aviones, tanques de guerra, barcos, armas de destrucción masiva, armas químicas, misiles, amén, todo esto van a venir en contra de Israel para destruirlos totalmente. El profeta Zacarías, hablando de esta guerra, escribió en el capítulo 14, verso 2. Vamos a ver algo que tal vez a ustedes les va a extrañar. Pero Zacarías, al hablar acerca de este suceso, de este evento, dice en Zacarías 14, verso 2, hablando a Jehová, dice: porque yo, Jehová, verso 2, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Quiere decir que el que está reuniendo a todas estas naciones es el propio Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Y también luego habla que la ciudad sería tomada, saqueada, una parte del pueblo huiría al desierto, donde Dios los protegería y sustentaría, y otra parte iría en cautiverio. En el estudio anterior lo mencionamos, que el Señor es el Dios, es quien está reuniendo todos estos ejércitos en contra de Jerusalén. Y también explicamos el motivo por el cual Dios está haciendo esto, porque como les decía, este periodo es para Dios tratar con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, con su pueblo escogido, porque hasta el día de hoy ellos no han reconocido a Jesús como el Mesías y todavía lo están esperando. Bien, Él está reuniendo todos estos ejércitos en contra de Jerusalén para mostrarles luego al Mesías que ellos rechazaron, el cual vendría en auxilio de ellos. Estos sucesos que estamos mencionando, esta guerra, ocurre iniciando la segunda parte de la gran tribulación. Recuerde, la gran tribulación, 7 años. Transcurren 3 años y medio donde parece que todas las cosas van bien. El jinete viene en su caballo blanco, Apocalipsis capítulo 6, amén, venciendo y para vencer. Y es un hombre de paz, es un hombre que engaña a las naciones y le dan el poder. Porque parece que Él es el que tiene las soluciones para todos los problemas del mundo. Pero a la mitad de la gran tribulación, Él se manifiesta tal y cual es. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿verdad? Como dice Daniel, a la mitad de la semana, ¿verdad? Hará cesar los sacrificios, las ofrendas y todos. Y va a establecer, va a poner allí en el mismo templo la abominación desoladora de la cual habló Jesús, un ídolo del anticristo, amén, que incluso le infundirá aliento de vida, dice la palabra de Dios, amén, y va a hablar y va a hacer señales y maravillas, amén, allí en el templo de los judíos. Así que mencionamos que esto fue lo que despertó a los judíos para entender el engaño que habían sufrido de parte de este hombre. Entonces los ejércitos del anticristo y los demás ejércitos inician la guerra, mantienen un asedio contra Jerusalén por 3 años y medio también. Y al final por fin logran derrotar al pueblo judío. Y cuando ya aparece el fin del pueblo de Dios, algo sucede. Algo sucede y Dios se lo muestra a Juan en el capítulo 19. Vamos al capítulo 19, verso 11 para ver lo que vio Juan. Dice así la palabra de Dios. Entonces, dice Juan, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice más adelante, el verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El verso 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto es parte de la visión que tuvo Juan, o que le mostró Dios a Juan, acerca de lo que iba a suceder en ese momento que parecía el fin del pueblo judío. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora bien, ¿quién es este jinete que viene montado sobre un caballo blanco al frente de estos ejércitos celestiales? Pues al único que la Biblia llama el Verbo de Dios es a Jesucristo. Así que este jinete es Jesucristo. Se trata de la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús, la que tanto anhelaban los discípulos. Y este ejército celestial, vestido de ropa de lino finísimo, blanco y limpio, ¿quiénes son? ¿Saben quiénes son, hermanos? Somos nosotros, la iglesia. La iglesia viene allí acompañando a Jesucristo en esta batalla de Armagedón. Dele la gloria a Dios. Tal vez algunos pudieran decir, no, estos son ángeles. Porque los ángeles también se visten de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero para entender de quién se trata, aquí mismo en el capítulo 19, que está tratando este tema y de otras cosas, en el verso 8, dice así la palabra de Dios, y a ella, ¿a quién? A la iglesia.
se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Bien, Juan especifica que la iglesia está vestida igual que ese ejército que viene allí acompañando. Pero como yo dije, algunos pueden decir, no, los ángeles también se visten así. Sí, pero aquí especifica, amén, que ese lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. En este caso somos nosotros los que venimos allí en esos caballos, amén, en la batalla de Armagedón acompañando a Jesús. ¿Y cómo va a combatir a Jesús, a estos ejércitos terrenales? En el verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y todo lo demás. Amén. Eso es cuando esa palabra es enviada al hombre para arrepentimiento. Pero en este caso es esa espada que sale de la boca de Jesús. Amén. Es la palabra de Dios de juicio. Amén. Es el juicio que está enviando Dios contra esos ejércitos. Vamos a ver lo que dice el profeta Zacarías sobre esta batalla, porque les dije que los detalles los tienen los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Así que vamos a ver aquí en Zacarías, amén, lo que dice allí en el capítulo 14 sobre esta batalla, los versos 3 y 4. Después que vinieron el ejército del anticristo y todos los demás ejércitos y por fin derrotaron a los judíos y los tienen cautivos, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Son cosas terribles que van a suceder cuando Jesús pose sus pies sobre el monte de los olivos. Dice que se va a partir en dos. Va a haber un terremoto, va a haber un cataclismo. Amén. En ese momento, amén, la tierra se va a estremecer. Entonces dice también 14 versos 3 y 4. Creo que teníamos otros versículos aquí que les quería leer. Los versos 2 y 13 también. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Va a ser algo terrible lo que le va a suceder a esos ejércitos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y acontecerá, dice el verso 13, en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, van a pelear entre ellos. Pero ¿por qué ellos mismos se van a matar entre ellos? ¿Por qué? Porque eso mismo sucedió. Si ustedes lo recuerdan, si lo han leído, cuando el rey Josafat estaba rodeado por una confederación de pueblos enemigos, amonitas, moabitas y otros pueblos, amén, Dios le dijo, no van a tener que tirar ni una saeta, no van a tener que lanzar una jabalina, solamente van a hacer lo que yo les digo y yo pelearé la batalla por ustedes. Eso es lo que está haciendo aquí Jesucristo, eso es lo que está haciendo aquí Dios, está peleando la batalla por su pueblo. Y dice que en aquel evento de Josafat, amén, ellos solamente pusieron a los cantores para que alabaran a Dios. Y cuando ellos comenzaron a alabar a Dios, amén, ¿qué sucedió? Que entre los mismos soldados enemigos, amonitas, moabitas, amén, amalecitas, amén, se comenzaron a matar entre ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos veían a cada uno de sus compañeros como si fuera un soldado israelita.
lo veían como un enemigo, así que enseguida entablaban la batalla y se mataron entre ellos. Dele la gloria a Dios, amén. Esos mismos milagros que hizo Dios allá en el Antiguo Testamento, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, amén. Los va a realizar en este tiempo también. Dele la gloria, la alabanza al Señor. Es como el caso que les mencionaba en el estudio anterior, amén, de ese río que envió Satanás, el dragón, para arrastrar a la mujer, que era el remanente que huyó al desierto, y dice que la tierra se abrió y se tragó ese río, y les explicaba que ese río representa el ejército de soldados, amén, del anticristo. Amén, que se abrió la tierra para tragarlos, igual que se tragó a Coré y a sus seguidores, igual que se tragó a Faraón, las aguas del Mar Rojo que se volvieron sobre sí. Son cosas, amén, que Dios va a repetir. Dios ha hecho grandes milagros. Cuando Israel como nación nació en el año 1948, todas las naciones árabes se juntaron para combatir a un puñado de israelitas, porque no fueron muchos los que fueron. Y ese pequeño grupo de israelitas venció a los árabes, a toda esa coalición de árabes. ¿Y cómo lo hicieron? Con el respaldo de Dios. Hubieron señales, maravillas, igual que había en el pasado. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y sigue, y aparte de esto, amén, también tenemos la palabra que nos dice el profeta Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel ahora, porque les hablé de varios profetas, amén, que Dios les reveló sobre esta batalla. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel, tenemos allí en el verso 22 y 23 otros detalles sobre esta batalla. Dice así el verso 22: y yo litigaré contra él. ¿Contra quién? Contra el anticristo, contra su ejército, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Alabanza al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Él. Amén. Él va a enviar lluvia impetuosa, piedras de granizo, fuego y azufre sobre ese ejército. Miren todo lo que va a suceder en esa batalla, amén, porque Dios es el que está peleando esta batalla. Y esos mismos elementos, piedras de granizo, fuego y azufre, Dios lo utilizó para respaldar a su pueblo en batallas que ellos libraron, como en el caso de Josué, amén, y de otros guerreros, amén. Y dice, además dice: y en todos mis montes llamaré contra él el ejército, el verso 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. También aquí vuelve y nuevamente habla acerca de que ellos mismos se van a matar unos contra otros. Bien, en el capítulo 39, Ezequiel sigue hablando de este tema. Y dice en los versos 4 y 5: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y dice más adelante, y la casa, el verso 12: y la casa de Israel los estará enterrando, escuche bien, por 7 meses para limpiar la tierra, porque son millones de soldados. Van a hacer fosas comunes, no sé cómo lo van a hacer, y allí van a enterrar a ese ejército enemigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabanza al nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Vamos a guardar un momentito, hermanos, que va pasando un carro por ahí haciendo bulla. Amén. Bueno, ya pasó. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis dice cuál fue el resultado también de esta guerra. Al final, ya lo último, ¿qué fue lo que sucedió al final de esta guerra? Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra de Dios acerca del fin de esta guerra. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, el verso 21 dice:
Un momentito, hermano, vamos a dejar que pase nuevamente el mismo carro delante. Dice el verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todo el ejército del anticristo, todas esas naciones que se habían reunido contra el pueblo de Israel. Recuerden que se reunieron de los 4 extremos de la tierra, de los 4 confines de la tierra, de los 4 puntos cardinales. Se reunieron las naciones, millones de soldados con todos sus armamentos. Fueron destruidos con la espada que salía de la boca del que cabalgaba el caballo blanco, Jesucristo. Y todos fueron muertos, dice la palabra de Dios. También el capítulo 14, hay un tema aquí interesante que quiero que veamos. En el capítulo 14 de Apocalipsis habla acerca de algo que sucedió aquí que nos llena tal vez de horror. Cuando nosotros vemos qué fue lo que pasó en detalle en esta guerra. Dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, vamos a buscarlo. El verso 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Tal vez a algunos se les haga extraño la palabra lagar y no saben lo que es la palabra lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para extraerle el jugo. Este sistema se viene usando desde tiempos antiquísimos allá en Israel y en los países que cultivan las uvas. Tener un lugar donde se pisan las uvas que ellos lo llaman el lagar. O sea, literalmente pisan las uvas igual que el campesino. Aquí en Panamá pisa el barro mojado en la Junta en Barra. Amén. Entonces, ese pisar el lagar que se habla aquí de parte de Jesucristo significa el juicio que está ejecutando sobre los ejércitos que se juntaron contra Jerusalén. Todo lo que hemos mencionado en Zacarías y en Ezequiel, los muertos se cuentan por millones. Recordemos que había 4 frentes de guerra, como les dije, con ejércitos de más de 30 o 40 naciones. Por eso fue que Juan vio a Jesucristo con su ropa teñida en sangre. Y también Isaías lo vio en Isaías capítulo 63, versos 1 y 2. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? Por eso yo les decía que hasta el sur, hasta la región de Edom llegaba esta batalla. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido rojo? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido y tu ropa como el que ha pisado el lagar? Bien, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Es algo impresionante. En Apocalipsis 14, verso 20 dice, y fue pisado, repito, y fue pisado el lagar de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Para los que no lo saben, los frenos es un hierro que se le pone a los caballos en la lengua, que se sujeta a una soga que llega a las manos del jinete para poder controlarlo. Significa que hasta esa altura de la boca de los caballos, imagínense a esta altura más o menos, hablamos, puede ser de 1 metro de altura, hasta esa altura llegaba la sangre de todos esos soldados de los ejércitos enemigos que fueron masacrados allí en ese lugar, con todas las plagas que envió Dios, amén, y con todo lo que sucedió, amén. Entonces, y dice que la sangre cubría hasta 1600 estadios. 1600 estadios, medidas de aquellos tiempos. En tiempos modernos, con las medidas modernas, pueden ser unos 288 kilómetros cuadrados. Amén. En medidas actuales. Amén. Eso cubriría toda la tierra de Palestina. En tiempos antiguos, lo que era la tierra de Palestina, lo que era parte del pueblo de Dios en un tiempo antiguo. Y la guerra de Armagedón cubre casi toda esa área. Todo ese territorio es un lago de sangre de 1 metro de altura, algo horroroso, algo terrible, pestilente. Pero aún nos falta una información. Ya sabemos qué sucedió con los ejércitos enemigos, pero qué sucedió con el anticristo y el falso profeta y el dragón. La respuesta la tenemos en el verso 20 del capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos nuevamente allá al capítulo 19 y el verso 20. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresada, no fue muerta, fue apresada, viva. Y con ella el falso profeta, vivo también,
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿sabe qué sucedió con estos dos? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, el infierno. Quiere decir que estos dos personajes van a ser los primeros que van a inaugurar el infierno. Porque ahora mismo en el infierno no hay nadie. Que la gente habla del infierno que está lleno. No. Eso es motivo de otro estudio si queremos saber bien acerca del infierno y estas cosas. Y fueron lanzados vivos. Allí sus cuerpos fueron destruidos instantáneamente por el fuego, pero sus almas continuaron viviendo. Recuerden que hablamos que el alma del hombre es inmortal y fueron atormentados por los siglos de los siglos, serán atormentados. ¿Y qué sucedió con el dragón, la serpiente antigua? Vamos a ver el capítulo 20. En el capítulo 20, verso 1 al 3 dice: vi a un ángel, otra visión que tiene el apóstol Juan, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo que hemos visto hoy es lo que la Biblia llama la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Es lo que hemos visto hoy. Amén. Aquí hablando del capítulo 19, amén. Y la batalla de Armagedón. Amén. Entonces, el Señor viene. ¿Para qué viene? Para establecer su reino aquí en la tierra. Un reino de 1000 años. Por eso Satanás fue atado por 1000 años. Recordemos que los judíos estaban en la espera del reino de Dios. Y ellos hablaban del reino de Dios, y los profetas les fue revelado acerca de ese reino de Dios y cómo sería la vida en ese reino milenial de paz, donde Satanás no iba a poder estorbar ni sus demonios, porque Satanás estaría atado. Entonces los discípulos en los tiempos de Jesús le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrás a instaurar el reino aquí? Y Juan y Jacobo querían sentarse a su derecha y a su izquierda en ese reino milenial. Dice la palabra de Dios, hablaron con su madre para que hablara con Jesús. Recordemos, o sea que ellos, los judíos, su visión estaba en ese reino, amén. Entonces, ese será el tema de nuestro próximo estudio, el milenio. El libro de Apocalipsis, en cierto sentido, es un dolor de cabeza para los intérpretes de la Biblia, porque no se ponen de acuerdo. Es un libro difícil, amén. Tiene mucho lenguaje simbólico. Hay cosas literales, hay cosas simbólicas, amén. Unos tienen una interpretación y otros tienen otra interpretación. Para efectos de esta enseñanza estudiamos varias interpretaciones y tomamos aquellas con las cuales estuvimos de acuerdo. Lo que quiere decir que si usted va a internet y va a buscar estudios sobre estos temas, usted se va a encontrar con toda clase de estudios diferentes que son que se contradicen incluso uno al otro. Pero nosotros hemos tratado de hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Por eso usted pídale al Espíritu Santo que lo guíe cuando usted lea estos estudios, porque no es fácil de interpretar este libro de las revelaciones de los últimos tiempos. Damos gracias a Dios, hermanos, amigos, que hemos podido terminar este tema en el día de hoy. Nosotros lo hemos resumido a su mínima expresión, por decirlo así, amén, porque hay mucho material para explicar sobre esto, pero lo hacemos con las limitaciones del tiempo que nosotros tenemos aquí. Así que usted puede ampliar, como yo les dije, les di algunas citas allí para que ustedes leyeran, amén, de los profetas del Antiguo Testamento, incluso aquí del libro de Apocalipsis. Así que usted puede ampliar esos estudios con la lectura de estos libros. Así que, hermanos, les agradecemos su atención, amén, y les pedimos a los que no se han suscrito que se suscriban al canal. Ya estamos llegando casi a los 1000 suscriptores, amén, y nosotros estamos en busca de eso, llegar a los 1000 suscriptores para tener otras ventajas
de los canales de YouTube. Pídale a sus amigos, comparta estas enseñanzas con sus vecinos, con sus amigos, con hermanos de otras iglesias, amén. Y pídale que se suscriban, amén. También vamos a estar proyectando en este canal predicaciones, sermones de nuestro pastor los domingos en la noche, como a las 7, se está organizando, eso se está organizando, así que pronto van a venir también. Esperamos que esta cuarentena termine pronto, hermanos, porque queremos seguir reuniéndonos en la iglesia los días domingos. Lo estamos haciendo ahora los sábados, amén. Pero nuestro deseo es volver los domingos con todo el tiempo que tenemos, que es el día libre laboral, amén, para disfrutar y gozar allí en la casa de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y será hasta el próximo domingo. Y recuerden el tema que traemos, que va a ser el milenio. Dios les bendiga.